Muy buenos días, gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí. Es una nueva mañana, gracias a toda la gente que nos ve a través de YouTube. Suscríbase, comparta y comente. Tenemos nuestro staff y tenemos también un invitado especial para iniciar con nosotros desde las 8 de la mañana, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Gracias por estar aquí. Buenos días, chicos. Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva mañana. Muy buenos días, muy agradecida de Dios y de todos ustedes por su fiel sintonía. Agradecidos de estar aquí hoy con el doctor Castillo Pantaleón, así que estos platos fuertes no se muevan de su pantalla. Así es, este es el morning show más visto de la televisión dominicana y del mundo, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Porque se ve en todas partes. Estamos contentos, emocionados y agradecidos de Dios por esta oportunidad. Bienvenidos. Buenos días, doctor. Honradísimo. Tenía tiempo que no venía por aquí. Sí, tenía que venir a estrenar nuestra nueva mesa, ¿eh? Muy bonito el set. Gracias. Digo, yo lo había visto lógicamente porque yo soy entre la gente que los sintoniza a ustedes. Estamos mi señora y yo temprano. Muchas gracias. Saludo a su hijo también. Lo invitamos para hablar del tema de la carnetización, un carnet que anda rodando por ahí, pero ya que vamos a hablar del tema haitiano con usted, aprovechando su condición de experto en leyes, no podemos dejar de lado lo que pasó el fin de semana con el botánico, que Leonel Fernández ha dicho que está protegido hasta por la Constitución, que mucha gente ha dicho que viola varias leyes. ¿Cuál es la parte legal de tratar de modificar el jardín botánico? Mira, desde el punto de vista legal, yo no conozco más que los titulares de los periódicos. O sea, no sé el nivel de afectación al perímetro del parque. No lo conozco. No sé si es una parte adyacente a una vía pública, que es un área de dominio público. O sea, te voy a dar siempre la óptica jurídica. Sin embargo, hay instituciones jurídicas que pueden estar ahí, que hay que buscar la letra pequeña de la ley para saber qué es lo aplicable desde el punto de vista jurídico. Las áreas protegidas están definidas y detalladas en una ley especial, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Hay que ver primero si el parque del Jardín Botánico Francisco Moscoso, que creo que se llama así, ¿verdad? Ese es su nombre. Pues, sí. Está incluido dentro de las distintas nomenclaturas de áreas protegidas, a ver cómo está. Si es así, la intervención del Estado tiene que ser dentro del marco de la ley para afectar esa o cualquier otra área protegida. Eso es lo primero. De no ser así, pues habría que ver qué marco jurídico protector medioambiental es aplicable a esta zona. Y los estudios de impacto ambiental, que habría que, porque hay un ministerio para eso también, que ver hasta qué punto un área de parque que está al lado de una vía pública puede ser afectada en su perímetro. Luego está el otro detalle, que es el tema de los caminos, carreteras, calles y todo aquello que es vía pública, que es dominio estatal. Porque o sea, el alrededor. Sí, hablando. Es que tú sabes que las cosas pueden estar, los inmuebles pueden estar afectados por una serie de instituciones jurídicas que permiten incluso su titularidad a nombre de particulares o proscribirla. En el caso de las vías públicas son bienes del dominio público. Son cosas que las maneja el Estado, pero el Estado no puede disponer incluso los cabildos no pueden disponer de ellos, aunque así estén en terreno Doctor, disculpe, me preocupa. No se puede. Sí, okay, entonces habría que ver la letra pequeña sí. de la ley y qué es exactamente lo que está pasando ahí para yo poder... Bien, en esa misma línea, veo que la sociedad civil ha realizado diferentes actividades con el hecho de proteger, ¿no, verdad?, simbólicamente el jardín botánico. Ahora, a nivel leyes, ¿puede ponerse como interesado en una corte, hacer un recurso de amparo para que se conozca Sí, claro. el proyecto? ¿Podría ser? Sí, claro, porque recordate que, de hecho, hay una jurisprudencia amplísima en este país ante las jurisdicciones administrativas y las civiles en función de protección de derechos fundamentales. El derecho a un medio ambiente sano y sostenible es un derecho fundamental de tercera generación, pero lo es. Y la ley de medio ambiente, la 6400, también permite incluso el accionar
de organizaciones que velen por los derechos de protección al medio ambiente. De hecho, fue la primera institución jurídica que estableció el amparo protector de derechos cuando hay afectación del medio ambiente. O sea, sí es posible. Pero vuelvo y te repito, para tener la certeza o la seguridad de que la acción esté bien sustentada, habría que ir a verificar estos detalles. Del proyecto. Sí, del proyecto en sí y del marco protector de esa área en particular. Porque dependiendo, recuerden por ejemplo que en materia de la ley sectorial de área protegida, hay una nomenclatura, hay unas categorizaciones de las áreas. Ahí están los parques nacionales, están las áreas de recreo, o sea, hay una paisaje protegido, hay una cantidad de categorías y de subcategorías que tienen un manejo en la ley y en la reglamentación al respecto. Entonces eso hay que verlo, ponerse a opinar sin haber verificado esto. Es como decir que una persona dice, alguien que se diga médico, bueno, a ti te duele la cabeza, eso es que tienes tal cosa. ¿Y cómo tú puedes decir que tú tienes un diagnóstico con ciertos niveles de certeza y de seriedad simplemente teniendo un síntoma? No, hay algo ahí que no anda bien. Entonces, pero tenemos que verificar exactamente de lo que se trata. Y eso deben hacerlo incluso, que es algo que uno tiene que aconsejarle a quienes procuran en su activismo cívico la protección del bien común. Claro que sí. No andar a lo loco. Piense bien las cosas, analice y haga las cosas, haga aquellas cosas que realmente son viables y posibles. Armar un escándalo, una caminata, una protesta, y que al final de cuentas no quede más que en una cuestión simbólica, lo que hace es debilitarnos a todos. Estoy de acuerdo. Los abogados ambientalistas que asesoren esto. Y si tiene alguna fortuna jurídica, todo esto, obviamente muchísimos abogados estaríamos dispuestos a colaborar, pero habría que verificar. Bueno, vamos a lo que venimos. ¿Qué es esto en voz de botella? ¿Qué está pasando aquí? Un carnet que yo veo rodando por ahí. Bueno, de las cosas que queremos hablar con Castillo Pantaleón a propósito de la reunión de los presidentes. Tenemos 4 presidentes vivos. No todas las democracias se pueden dar ese lujo y se juntan primero y después hay reuniones por separado. ¿Qué es lo que se está cocinando? Y por supuesto ese carnet que anda rodando por ahí, a ver si usted tiene alguna información. ¿A mí me invitaron al CES? Sí. El Consejo Económico y Social es el foro ante el cual, de acuerdo a la información periodística y las propias declaraciones de algunos de los expresidentes, fue derivada la discusión de los desafíos en el campo migratorio y de otras seguridad y otros aspectos de la crisis haitiana. Haití colapsó. Eso se da luego de una cantidad de situaciones acerca de las cuales uno solamente ve las pinceladas o las trazas. Y uno obviamente tiene que, por sentido común, partir del supuesto de que no hay nadie más enterado en este país que quien ejerce la primera magistratura. Se supone que el ciudadano mejor informado, la persona que tiene más dominio de la situación internacional, es decir, de lo que se está cocinando fuera y de lo que está pasando adentro del fogón, es el presidente de la República, porque tiene a su servicio todos los aparatos de investigación y una cantidad de informaciones, además cosas que se hablan a puertas cerradas, como deben ser, en reuniones bilaterales y hasta multilaterales. Obviamente a veces sale lo peor de ahí, son llamados acuerdos de aposento, pero vamos a partir del supuesto de que el presidente es quien más sabe. El presidente, siendo el presidente de la República, es quien está yendo donde las cabezas de los liderazgos políticos, asumiendo que por liderazgos políticos son las cabezas de las facciones partidarias que llegaron al poder. El expresidente Mejía y los dos de una organización que es la misma pero que se fracturó, que es Danilo y Leonel. Para que un presidente en función vaya a hablar a puerta cerrada con los 4, con los 3 juntos. Tiene que ser muy grave la cosa. Y luego individualmente, él yendo incluso, o sea, a ver, él va a la Casa Nacional del PLD y se junta allí a puerta cerrada con el presidente, duran 1 hora y 45, con el presidente Mejía, Danilo Medina y sus más connotados dirigentes de ese partido político. Y el lenguaje corporal, cuando salen a dar la declaración, te dice muchas cosas.
cuando le preguntan al presidente Medina, dice, con la cara acontecida, él no es un hombre muy sonriente, ni es un hombre muy expresivo, Danilo es un hombre de una expresión usualmente muy medida, con la expresión muy acontecida, dice, no, hemos acordado que sea el presidente quien hable, pero no subió la vista en ningún momento. Fíjense en el lenguaje corporal. Eso es después de reunirse 1 hora y 45. Lo que se habló ahí evidentemente no era motivo ni de alegría ni de felicidad. Era algo lo suficientemente preocupante como para que un hombre que estuvo 8 años manejando el Estado saliera de ahí con una expresión acontecida. Golpeado. Bien, algo está pasando. Tanto que ha unificado el tema en una misma dirección. Va a ser una respuesta del Estado dominicano y de la sociedad política en la misma dirección. Ese es el mensaje que se manda al exterior. ¿Por qué se manda al exterior una cosa como esa? Porque evidentemente el Estado dominicano necesita dar una respuesta de unidad frente a algún tipo de presión. No tiene otra alternativa de interpretación. Algo está pasando y obviamente ya tú partiendo de ese supuesto y viendo lo que se está discutiendo ahí, porque me invitaron, yo fui solamente un día, porque fue el día que me invitaron. La invitación era abierta, pero dije, ¿necesitan que yo vuelva? No, nos pueden matar sus asuntos. Entonces, no seguí yendo, a pesar de que la invitación como experto no me ponía límite. Me pusieron para un día y que me integrase. Pero eso es gratis y yo trabajo. Eso todos los días. El punto es que tú unes eso con una cantidad de reuniones que el presidente, un periplo, él tuvo que hacer toda una romería en los distintos foros. Y tú tienes que agregar a todos como pinceladas, como trazas, porque estamos tratando de delinear una imagen de qué es lo que está pasando, o qué es lo que se espera, o qué está viendo esa gente que nosotros no hemos visto, o no se ha declarado de manera formal. Entonces tú ves que se reúne con el secretario de Estado, Rubio. Se va por 16 veces consecutivas al Consejo de Seguridad de la ONU. Va con Leonel también. Que es decir, hay todo un activismo en la política internacional del canciller, pegando el grito en la misma dirección, siempre los gritos, los alaridos de terror y de pánico de la parte dominicana, de que se vaya en ayuda de Haití, que se intervenga con una fuerza militar robusta, es el mismo discurso. Obviamente el Estado dominicano no puede darse el lujo de cansarse. Entonces, algo está pasando, algo se ve, que cuando tú lo sumas a la dejadez, quizás es el término más eufemístico, de la intervención extranjera, viendo el cuadro de rivalidades geopolíticas con confrontaciones militares a gran escala en otras partes, el problema de Ucrania con Rusia, la guerra comercial con China, el diferendo con Siria, una fragmentación regional, porque obviamente estos bloques hegemónicos de superpotencias tienen interlocutores regionales a quienes no les interesa que la situación de Haití mejore, porque es un arma de destrucción masiva. Haití es un arma de destrucción masiva. Es una bomba atómica. Cuando tú tienes una población de 11 millones de seres humanos que van a salir despavoridas, enmarejadas, incontenibles, tú tienes un desafío. O dejas que se ahoguen en el mar, o lo fusilas en una frontera porosa. Tú tienes que parar eso de alguna manera. Es decir, el desafío humanitario es tremendo. O los dejas morir de hambre y que se maten entre ellos. Es decir, hay toda una tragedia. Ahí no hay ninguna posibilidad menos grave que otra. Entonces tú tienes esas iniciativas siempre neutralizadas. En la OEA nunca se ponen de acuerdo, pero tú tienes el secretario general de la OEA aquí. ¿Verificando qué? La OEA no ha hecho nada, ni puede hacer nada. Presión aquí, mandando cartas y... Sí, claro, pero recuérdate que no hay una sola iniciativa en la OEA que no haya sido neutralizada por Venezuela. ¿Y por qué? Porque hay una cantidad de paisitos que son miembros de la OEA. Algunas de esas islitas del Caribe que dependen del petróleo venezolano tienen menos habitantes que la provincia de Payá. Pero son países, o sea, lo que te estoy diciendo, y eso fue una política, una estrategia de neutralización de las presiones extranjeras. Doctor, pero ¿por qué estamos carnetizando ilegales? Es la pregunta de Colombia. No. Digo, había un carnet, lo pusieron en pantalla que uno no sabe. Sí, pero yo no puedo renovar mi cédula y un haitiano porque vi el carnet que termina en el año 2026, 2027, pero yo no puedo renovar mi cédula. Hay que entender el problema macro. ¿Qué es lo que está pasando? Míralo ahí. Sí. Fecha de expiración 15 de abril de 2026. Yo soñaría que mi cédula dijera eso. No la puedo renovar. Entendamos esa situación. O sea, hay un gran problema. Y luego tenemos las situaciones internas. Yo pinté el problema externo, ¿verdad? Sí. ¿Qué buscaba el secretario? El problema interno es el siguiente. República Dominicana es un país
que tiene una economía muy dinámica, pero que no ha evolucionado ni modernizado lo suficiente como para no depender de la mano de obra no calificada. Sectores importantes de la productividad nacional dependen de la mano de obra no calificada. No se han hecho, a pesar de todas las exenciones y facilidades a través de lustros, décadas. Un lustro son 5 años, pero aquí son décadas, de exenciones, etcétera. Siguen abaratando costos y por lo tanto maximizando la renta sobre la base de ¿qué? De mano de obra ilegal, porque la mano de obra ilegal es lo más cercano al sistema de la semiesclavitud. Y el extranjero ilegal indocumentado es un semiesclavo. Así es. Y ustedes se recuerdan la población conoce por cultura general que hubo una gran potencia, que es los Estados Unidos de Norteamérica incluso, que la confrontación de dos modelos de producción llevaron a una guerra civil en los Estados Unidos, un sur agrícola que utilizaba mano de obra esclava y una parte norte que era industrial y que no hay. Y la guerra de secesión norteamericana, esa fractura fue el producto de dos modelos de producción, uno de los cuales se negaba a ajustarse porque su sostenibilidad se fundamentaba en la sobreexplotación. Correcto. Y eso mismo pasa en la República Dominicana, que hay sectores que no pueden vivir si no es reventando a otro ser humano. El salario, recordemos, que es producto de una evolución. La esclavitud es el primer modelo de producción que existe. Luego cambió a un sistema feudal en el que era una semiesclavitud porque la servidumbre estaba unida a la tierra. Y el siervo le trabajaba a su señor, al dueño de la tierra. Todavía existe esa figura jurídica, se llama parcería en el Código Civil, para que se sepa. Por un porcentaje, pero no haya salario. ¿Cuándo empieza a aparecer el salario? Cuando luego de la peste bubónica, la peste negra, que mató el 90% de la población campesina, los dueños de tierra no tenían ni siero y ya la esclavitud había desaparecido. No completamente, pero había desaparecido en gran parte de Europa, no había esclavos. Pues necesitaban entonces que alguien labrara la tierra. ¿Qué tuvieron que hacer? Meterse la mano en el bolsillo y pagar. El salario surge ahí, a final de la Edad Media. Ahí es que surge. El salario surge producto del colapso de un sistema económico. Entonces, ¿qué pasa? El capitalismo todavía no termina de superar muchas de esas lacras, por llamarlo históricas. Y aquí tenemos sectores, el agrícola, el de la construcción, que ha sustentado su rentabilidad sobre la base del bajo salario y el no pago de las contribuciones de la seguridad social. Eso quiere decir que entonces si pagaran bien y pagaran la seguridad social, entonces no fuesen tan rentables. Algunas de ellas, mira, es que, bueno, y te repito, es que es una situación, primero tenemos que asumir que eso es una realidad, no es una opinión, eso es una realidad. Sí, Exacto. sí. Tú tienes también un mercado abierto en el que tú tienes que competir por un buen servicio y bajo precio. Sí. ¿Entendiste? Sí. Entonces tú tienes también un tema de competencia regional. Tú quieres hacer la República Dominicana un país competitivo, que lo ha logrado. Sí. Pero tú tienes que hacer que ese modelo funcione. Entonces muchas áreas todavía requieren de que el bajo costo, a pesar de todas las facilidades que se dieron durante lustros al capitalismo, al empresariado, a esas élites, que no se pusieron al día. Entonces ahora esas inversiones de capital que se requieren para afrontar las consecuencias o distorsiones que genere ese modelo de sostenibilidad que es anormal, que no debía existir a esta altura del juego, pues ellos dicen, bueno, pero y entonces ¿cómo compro yo una cosechadora, una máquina para recoger los tomates? Eso que se ve que está en los países desarrollados, en donde hay poca mano de obra. No hay mucha gente que haga la labor manual. Porque eso me cuesta un dinero que no tengo cómo pagarlo. Entonces, mejor le pago a un labriego documentado, extranjero, me ahorra la seguridad social y por ahí hago sostenible eso. Y obviamente la mentalidad de ese capitalista hay que entenderla, no demonizarlo. Eso es criticable. Pero si nosotros no entendemos lo que está pasando, no podemos buscarle solución. Partiendo de la base de que de entender ese escenario que usted nos acaba de plantear, que yo, o sea, como usted dice, no es una opinión, es una realidad. Claro. Simplemente usted está pintando lo que es. Usted, ya para pasar a lo que sí sería su opinión, cómo usted lo ve, lo que usted piensa, partiendo de ese escenario que usted pintó, ¿usted entiende que en el punto en el que está la República Dominicana ahora mismo, lo ideal o lo menos malo que podríamos hacer es entonces carnetizar o darle permiso temporal a ese grupo de personas de semiesclavos, como usted dice, que están sosteniendo el sector agrícola y constructor? Mira, el modelo jurídico dominicano excluye
la contratación de ilegales. Es decir, si se aplicasen las leyes debidamente, esto que tenemos hoy no estuviera aconteciendo. Lo que estamos viendo hoy es la suma o la acumulación de todo un proceso de incumplimiento por parte de las autoridades de las leyes. Claro, porque la ley dice 80-20, podemos mencionar. Empezando por ahí. Empezando por ahí. Eso es el código de trabajo. Exacto. Pero además, todo el mecanismo de contratación de la mano de obra extranjera, lo que le llaman el trabajador temporero extranjero, requiere la integración de políticas públicas de distintos ministerios. Relaciones Exteriores, que es el que da la visa. Trabajo, que es el que verifica el 80-20. Inmigración, que es la parte ejecutiva para la entrada y salida y permanencia de esa gente que llega con visa de trabajo. Yo le invito a todo el que está viendo la televisión, ojalá alguien aquí en el estudio lo pudiera hacer, por favor, y se meta en la página. Métanse en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la página de Relaciones Exteriores. Por favor, y busquen servicios. Y cuando busquen la visa, vayan a ver si el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene visa de trabajo. No lo tiene. Ustedes están oyendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Explique eso. No tiene ¿Qué parte de lo que yo dije? ¿Cómo que el Ministerio de ¿Cómo Relaciones Exteriores viene? no tiene? Yo te estoy diciendo algo muy específico. Se lo he dicho, se lo dije a la mesa del Pacto Nacional por la Defensa de la Soberanía. Antes eran 2 páginas, ya las redujeron a una sola. Eran 2, una para los consulados y otra para el MIREX. Ahora eliminaron la de los consulados y lo unificaron en una sola. Pero igual, tú la buscas y no hay. Doctor, yo quiero que usted me ¿Ustedes permita. oyeron lo que estoy diciendo? Estoy ¿verdad? aquí. Por favor, busca servicio. No me deje mentir, que estamos en el aire. Pasaporte, Vamos visa, a ver. certificaciones. Voy a visa. Estoy en Ve a ver visa. si la categoría de trabajador temporero está. O visa de trabajo. Búscala, si tú la encuentras, me avisa. De turismo, No negocio, está, ¿verdad que negocio no? múltiple, dependencia, residencia, estudiante, diplomático y se acabó. Ok. No más preguntas, Y magistrado. entonces, Doctor, antes de Demostré lo agua, que estaba diciendo. Entonces eso no existe, es lo que usted quiere decir. No, que no existe, que no lo No han está habilitado, disponible. está en la ley, en la No ley está de disponible. visado, en la ley de migración. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. O sea, tú tienes el Estado Dominicano inutilizando su marco legal. ¿Para qué tú haces las leyes si tú las violas? O no, pero que tú se lo dices a los funcionarios y entonces te oyen. Y gracias por haber participado. quiero hacer una cita. Quiero hacer una cita a propósito de los planes que hay. Hipólito Mejía defiende el diálogo en el CES. Dice, la agricultura necesita mano de obra haitiana. También dice, todo esto hace un mes, plan de regularización de mano de obra haitiana, hay que hacerlo urgentemente. Plan de regularización de mano de obra haitiana. Hipólito Mejía destaca la urgencia de regularizar la mano de obra haitiana en el país. Hipólito Mejía respalda plan de regularización de mano de obra haitiana. Usted citó, doctor, la reunión de Danilo con Luis Abinader, el presidente, la reunión de el canciller con jefe del gobierno norteamericano y organismos internacionales. Aquí estuvo el secretario general de la OEA hace pocos días y hizo un recorrido por la frontera con el ministro Onofre. ¿Qué se lee de las declaraciones de Hipólito Mejía, de la reunión de Luis Abinader con Hipólito Mejía, para que usted me cierre ese ciclo? Ya se reunió con todos los líderes políticos. ¿A qué debemos Aspirar ahora. No, debemos estar preparados para qué? ¿Cuál es la bomba? Mira, yo estuve en el CES y sin pecar de indiscreto, porque yo ni soy vocero, yo fui un invitado. Ni lo invitaron para que usted venga aquí a decirlo. A decirlo, pero yo sí puedo decir lo que yo dije y en base a lo que yo dije o expresé, cada cual sacará sus propias conclusiones. Con satisfacción y por las preguntas que me hicieron y las conversaciones que tuve después con algunos de los voceros, quienes, vamos a decir, no voceros, sino representantes de ese liderazgo presidencial, por llamarle así a todos los que fueron presidentes, y el propio representante del presidente actual, allí, no percibí, no sentí el temor de que algún despropósito se estuviese cocinando allí, en cuanto a proponer una nueva regularización, que requeriría una modificación de la ley de migración. Es decir, desde el punto de vista legal constitucional, eso no se puede hacer sin modificar la ley. Eso quería preguntarle. No se puede hacer. Y eso tiene que ser reserva de ley porque así lo dice la Constitución. O sea, constitucional y legalmente eso no es posible. El artículo 151
de la ley 285-04 estableció la disposición de que al entrar en vigor de la ley había un plazo para hacer una regularización, un plan. El gobierno pasó un lote de tiempo descuidado, se pasaron 2 gobiernos, no lo hizo Leonel, de hecho no había ni reglamento, y luego que se hizo el reglamento, cuando viene la sentencia 168-13 para resolver ese desastre que estaba aconteciendo como política pública, el Tribunal Constitucional, entre de algunos de los dispositivos de esa famosa sentencia, que es paradigmática, le dice al Estado Dominicano, para resolver la situación de los extranjeros en condición migratoria ilegal, tiene que hacerse un plan, Estado Dominicano. Y en relación con aquellos hijos de extranjeros que han sido inscritos de manera irregular, le dice a la Junta Central Electoral, haga una auditoría y determine quiénes son los que están en una situación similar a la de la peticionaria Juliana de Guis, porque fue a propósito de un amparo. Y a todos ellos se le van a aplicar los efectos de manera extensiva que nosotros hemos dispuesto en esta decisión. Esa es la sentencia 168. Y todo eso se hizo. Entonces ahí es cuando este plan de regularización se retoma. Ya durante el último término del mandato de Danilo Medina, de Leonel Fernández para Danilo Medina, se hizo un plan de regularización. Yo estuve encabezando el equipo de juristas que elaboró y dejó el presidente Fernández eso sobre el escritorio, un plan. Y cuando eso se retoma después de la sentencia 168-13, entonces eso se desguaza y se hace este invento, que es el plan de regularización con el decreto 327-13, pleno de inconstitucionalidades porque violaba incluso la propia ley de migración. Una cosa muy mal diseñada. Él se adefesio, todo lo que ha pasado, a uno se le peló la garganta advirtiéndolo. Si se vamos a los periódicos o a programas de televisión que están subidos en la nube, me verán a mí en 1000 declaraciones advirtiendo todo el tollo que fue eso. Es decir, todo eso pasó, no obstante uno haberlo advertido. Pero además, como era inconstitucional y yo sabía que eso iba a traer muchos problemas, lo demandé en inconstitucionalidad, encabezando el grupo de juristas que hizo eso. El año pasado, a finales, en septiembre, el Tribunal Constitucional falló esa acción. Un monumento a la irresponsabilidad muy afortunado. A pesar de que la acción está plena de argumentos jurídicos señalando las inconsistencias y contradicciones entre la ley y este decreto y la violación flagrante a la Constitución. La motivación fundamental de esa sentencia es sencillamente, bueno, ya lo que se mandó a hacer por la ley ya se hizo, por lo tanto ya no tiene sentido corregirlo. Es decir, se convalidó una violación constitucional. Algo así como, para que se entienda el disparate que es eso. Te acusan de homicidio por haber matado a una persona y el juez te diga, bueno, pero ¿para qué yo voy a jugar eso? Porque el muerto está muerto ya y la sentencia no lo va a resolver. ¿Ustedes se imaginan una cosa como esa? Bueno, eso en materia migratoria fue lo que hizo constitucional, pero eso tiene una ventaja. Convirtió en cemento duro el hecho de que solamente fue ese plan y no hay más. Ya eso tiene naturaleza constitucional, el propio constitucional, que a lo mejor no era esa su intención o sesgo ideológico, si se quería ser muy pro inmigración. Pero al final de cuentas, esa mala sentencia sirve a los propósitos de proteger este país. No hay posibilidad legal ni constitucional de hacer una regularización. ¿De qué habla Hipólito? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese carnet? Yo he hecho todo esto, eso es muy importante. Escúchame que yo hablo muchas cosas, pero es que quiero que esto se entienda. La ley de migración permite el manejo del estatus migratorio de una persona cuando ha excedido el tiempo previsto en la ley y en su reglamento para su permanencia. Es una extensión del plazo, eso es posible. Pero para ello, obviamente, el expediente migratorio tiene que ser correcto. ¿Puede hacerse? Sí. Y obviamente no debe haber entrado ilegalmente. No, imposible, porque significa que no debió tener nunca un carnet de regularización. Ahora, se puede extender administrativamente, hay la brecha. Pero obviamente eso tendría que hacerse de la manera más ordenada y más legal posible, porque eso se prestaría a otros despropósitos. Por ejemplo, el estar vendiendo extensiones de permanencia. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ese carnet, yo no sé si es cierto, si es mentira, no lo sé. Bueno, yo vi un ser humano ahí con un plástico que dice. Pero 26. con todas las herramientas que hay de manipulación de imágenes, no creo que sea con la tecnología, no creo que nadie sea. sabe. Yo no puedo, no me corresponde a mí, eso lo tiene que aclarar la autoridad. Pero lo que le quiero decir es que hay un marco legal, que es lo que nosotros le hemos reclamado y hemos advertido al CES y donde quiera que me inviten. Señores, este desorden en este país viene porque la autoridad no cumple con la ley. En este set acabamos de poner en evidencia. ¿Cuántas personas estamos en este set? 5. 5 personas, ¿verdad? Que en la página de internet del Ministerio de Relaciones Exteriores, el visado de trabajo no existe. ¿Cómo diablo tú piensas regularizar el tema de los trabajadores? Empezando por ahí. Sí. Entonces tú puedes hacer todas con reuniones y los convivios
y la chercha de reunir presidentes y funcionarios y gente que invitan como expertos o simplemente como gente que vaya a decir algo, si tú la política pública no la vas a acompañar con ejecutorias que estén de acuerdo a la ley. Si estás socavando todo el tiempo el cumplimiento de la ley. El Consejo Nacional de Migración no funciona, pero ahí se sienta y va al CES. El secretario de ese consejo que no ha levantado nunca un acta. Ah, bueno. Cosas que le he dicho en su cara, porque lo que yo le digo en la televisión a una gente, el primer chance le pelo el plátano como me lo encuentro. Doctor, pero en Estados Unidos se está proponiendo un plan que se llama Proyecto Dignidad. No sé si usted lo ha escuchado, que lo proponen una legisladora demócrata y una republicana. Son dos damas. Entonces, este Proyecto Dignidad establece que los inmigrantes que tengan más de 5 años en el país podrían tener acceso quizás a una residencia legal y así no ser deportados. Y le exigen no antecedentes penales, pero también un pago de $7,000 aproximadamente. Y bueno, con eso tampoco podrán tener acceso a beneficios federales. ¿Pudiese pensarse en algo similar para la República Dominicana? ¿O esto es lo que usted entiende que sería violatorio de la Constitución? Mira, desde el punto de vista legal, constitucional, creo, vuelvo y repito, no hay posibilidad de hablar de regularización sin modificar la ley. Y eso es materia congresual. El presidente Hipólito Mejía no lo sabe. ¿Por qué él dice eso en todos los titulares que yo leí? Permíteme decirte que la impresión que tuve... Mira, te voy a hacer una anécdota para que se entienda. Voy a ser indiscreto. Una vez al presidente Lilis le reclamaron, Lilis era Ulises Herón, del siglo XIX, que como él, que llevaba tan buenas relaciones con España, al mismo tiempo, por detrás, se sabía que estaba apoyando la revolución, bueno, dirigida por José Martí y encabezada por Maceo y Máximo Gómez, que como él podía tener esa duplicidad de tener relaciones muy armónicas con España y al mismo tiempo con quienes eran sus enemigos en la isla interna. Entonces él decía, es que España es mi esposa, pero Cuba es mi querida. Entonces, ¿Se entendió lo que quise decir? Completamente. Venido de Cuba, todavía. También, doctor, hay un problema y lo debatíamos la semana pasada. ¿Cómo vamos a regularizar a personas que no tienen documentación? Es el primer desafío. Pero así mismo pasó. Juan Manuel Rosario, viceministro de Naturalización y Migración del Ministerio de Interior y Policía, rindió un informe porque es una auditoría de ese desastre, de ese despropósito que fue la implementación del plan de regularización con el decreto 327-13. Y una enorme proporción de los expedientes no tienen otra cosa más que el formulario en sus folders. O sea, cuando hizo una auditoría eso no tenía sustento. Atención, y el Estado Dominicano no puede en modo alguno documentar personas extranjeras que no tengan otra documentación, porque inmediatamente eso genera obligaciones. Que luego, si tú no les reconoces esa identidad que tú le diste, eres el causante de la patria. En ese sentido, quiero pedir este video que ha rodado en las redes sociales, a propósito de lo que usted acaba de decir. Vamos a verlo. Señor presidente Luis Abinader, usted está jugando con candela. En la República Dominicana se va a armar una gran explosión social porque aquí hay miles y miles de hijos de trabajadores cañeros y también de inmigrantes haitianos que no conocen lo que es Haití. Aquí hay también miles y miles de hijos de inmigrantes haitianos que ya no saben hablar el creol. Anteriormente, cuando tú llegabas a un batey, tú veías a los niños de 4, 5, 6, 7 años hablando creol. Ya ellos no hablan creol porque ellos van a la escuela de la República Dominicana donde se le enseña español. Yo no sé con qué candela que usted está jugando, pero yo sé que a usted se le va a armar aquí en este país una gran explosión social. No sé si será dentro de 3, 4, 5 años, pero usted la verá. Y esa región este a usted se la van a dividir en dos. ¿Por qué? Porque los grupos empresariales turísticos necesitan esa mano de obra. Prepárese para esa gran explosión social que se le va a armar aquí en la República Dominicana. Si usted sigue dando... Este personaje, ¿usted lo conoce, doctor? Una pregunta. Si los padres de una persona nacida en Nueva York, vamos a poner Nueva York,
son dominicanos los dos, que obviamente aquí no se habla inglés, aquí se habla español, y van allá. ¿En qué idioma le hablan a los padres a ese hijo? En español. Aunque estudie en una escuela que hable Inglés. ¿verdad? Y el muchacho es ¿qué? Bilingüe. Me imagino que esa situación no acontece con los haitianos. Los padres haitianos que nada más hablan creol, cuando nacen sus hijos inmediatamente se vuelven mudos. Y el hijo sordo no tiene manera de aprender el creol, ¿verdad? Digo, asumiendo que ese señor, ese sabio, está diciendo algo razonable, es una cosa insólita, ¿verdad? Pero eso se toma como una amenaza o es una predicción. Cuando él dice que se nos va a armar un estallido social. Es que está lleno de... El problema es que ese empresariado tiene que entender que para seguir... para que la sostenibilidad de su negocio dependa de comprometer los destinos de todo un país, y se entienda que eso es válido, o que su enriquecimiento sin medida, porque no se sabe dónde que se van a meter tantos millones, pues esos grupos empresariales tienen todo el dinero más 20 pesos. Quieran prolongar un modelo económico de exclusión de los dominicanos, pero también de los derechos de esa gente a quienes ellos revientan. Y que ellos digan que el enriquecimiento de ellos es el enriquecimiento del país. ¿Entienden? O sea, aquí todo el mundo tiene que ponerse en su sitio, inclusive el empresariado. Sí. En Haití, ese modelo de sobreexplotación, exclusión, ese modelo absolutamente colonial, que fue lo que asumió Haití, porque es que en Haití, durante el gobierno de Guayer, ese código rural volvía a un modelo de pura servidumbre. La Corvée es un modelo de servidumbre. Eso hay que entenderlo. Y entonces allí todos los ricos sobreexplotaron ese pueblo y crearon esa fractura que hay. Ahora no hay para nadie. Hasta los ricos tuvieron que dejar todo botado. Eso no se puede. Importar eso o de alguna manera atraer un modelo similar a la República es un acto de irresponsabilidad absoluta. Obviamente nosotros no podemos exigirle a todo el mundo que tenga el mismo credo ético y la misma visión de futuro. Habrá un estallido Hay gente que social. lo único que ve eso, pero de todo lo que ese sabio dice, yo me imagino que es un sabio, ¿verdad? Hay algo que es cierto. La incubación de un problema, porque tú vas como la basura, que la vas barriendo bajo la alfombra. Yo no estoy viendo la basura, porque claro, le tiene una alfombra encima. No significa que eso ahí en algún momento no va a hacer perder el equilibrio de todo el que pase por ahí, terminará alguien dando su quetrayón. O no se podrá cruzar porque será una montaña, ¿verdad? República Dominicana tiene que estar muy clara de que tiene que producir los ajustes correspondientes en los distintos sectores: económico, político, social. Ustedes sabían, por ejemplo, que en ese foro del CES, hasta el momento en que yo no contacté a la gente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Sinatracón, ahí nada más estaban los empresarios hablando. Sí, como yo oigo unos empresarios ahí diciendo, no, que los dominicanos quieren trabajar. Obviamente, como uno conoce tanta gente, le escribe, ¿ustedes lo han invitado? No. Pero miren, si ustedes mandan la carta, yo me comprometo a entregarse a los demás. Y terminando la reunión le pregunté al señor, miren, yo contacté a la gente del sindicato y dicen que quieren venir, ustedes lo aceptan. Sí, al día siguiente estaban ahí. Y lógicamente desmontaron todo ese mito. Lo que pasa es que es muy bueno economizarse cosas. Si tú le preguntas ¿cuál es el objetivo máximo del capitalista? Es ganar. El objetivo del modelo es rentar. No le pidas, el capitalismo es el producto de una evolución histórica, porque el modelo esclavista no se podía sostener. Pero si no fuera por esa exigencia humana, estuviéramos en los tiempos de los cavernícolas, con un ser humano jugando a otro a golpe y a palo, y trabaja ahí como si fuera una bestia. Es decir, hay que entender eso. Obviamente eso no significa que nosotros vamos a salir de aquí con una prédica de que hay que agarrar a todos los capitalistas o a todos los empresarios y fusilarlos, porque eso nos lleva al otro extremo. ¿Entiendes? Entonces, no. Tenemos sencillamente que, como sociedad, producir los ajustes correspondientes. Eso significa a la clase política, a la clase empresarial, a los sectores sindicales. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahí al lado nos va a arropar. Haití tiene 10 millones y pico de habitantes, mal contados. Sí. Y ese estado colapsó. Y la tendencia que uno observa en el escenario internacional es endosarle el problema a República Dominicana. Esa es la conclusión. Doctor, ya que usted habla de ajustes, si el presidente le llama ahora mismo para que le dé 3 recomendaciones, ¿cuáles serían? Y que lo escuchen.
Y que lo hagan. Mira, todo lo que yo tengo que decir con respecto a eso lo digo por escrito. Y lo he hecho ya varias veces. Mis recomendaciones cuando me llamaron al pacto estuvieron ahí, pero había cosas lógicamente en ese documento con las cuales yo no estaba de acuerdo, pero me dijeron que había que firmar obligado. Y obligado no firmo yo nada. No es posible. Digo, pero es que hay cosas ahí que son absolutamente incompatibles. Bueno, no, tiene que firmar porque si no, yo no firmo. Fui la única persona que no firmó. El único. Y hice públicas mis razones. Porque no es sencillamente una rabieta, es sencillamente porque yo no firmo. Ahora mismo también con el CES me invitaron, me han distinguido con eso, agradezco la distinción. Pero he dicho ahí por escrito cuáles son mis recomendaciones. Están por escrito. Es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, hay otras que sencillamente hay que excluirla de todo escenario posible. Hay otras que se pueden quizás ajustar en distintos escenarios, pero obviamente la búsqueda de un consenso también es una herramienta es una estrategia de dominio del opositor, de mantenimiento de un status quo. Algo así. Ven, vamos a hablar, pero yo hago lo que me da mi gana. Sí, pero estamos hablando. Mira, yo invité a fulano, pero sigo haciendo las cosas mal. Entonces, hay que también tener muy en cuenta que a eso le llaman en los barrios marearlo. Mareo. Eso es mareo. Entonces, yo siempre he dicho, pero, y se lo decía hace un año y pico, 2 años, con el pacto, y lo digo ahora, pero tú tienes un Consejo Nacional de Migración que no sesiona. En mi carta al CES le digo, pero el CES no tiene competencia jurídica para bregar sobre estos temas, es el Consejo Nacional de Migración. Exacto. Y aquí es que estamos hablando de eso, donde no hay competencia jurídica para proponer nada. Pero O sea, que no están mareando. Yo no quiero satanizarlo todo, que nos escuchen está bien, porque entre por lo menos tener la libertad de decir cosas, aunque a uno no le hagan caso, y no digas nada, pues obviamente lo otro es menos malo. Exacto. O sea, quiero que se entienda esto, porque algo queda. Al final de cuentas, todo lo que uno hace desde el punto de vista cívico deja un sustrato que se va acumulando y empodera a la sociedad. Por ejemplo, con el tema de la regularización, hay unas manifestaciones en estos días y ya ha habido movilizaciones. Y si hay una cosa que los políticos le tienen miedo es a eso. Pantaleón, entonces sí, al final de cuentas disculpa, uno hace, en aunque esa- haya mareo, Sí, algo queda. pero en esa misma línea, fíjate que a mí es lo que me está llamando la atención. Tenemos hospitales llenos de haitianas, hoteles llenos de haitianos, calles llenos de haitianos, haitianos quemando basura en Punta Cana, y vamos viendo incluso en tus palabras, como que a nosotros que estamos aquí tenemos que aceptar una haitianización de nuestra cultura, de nuestra demografía, de nuestra economía, porque ciertos círculos de poder así lo han determinado. Pero lo que más me asusta es, en la dinámica que tú acabas de compartirnos, es de que el pobre no tiene poder para luchar contra una clase empresarial dominicana. No la hemos tenido en ninguna parte de nuestra historia. Entonces, basado en esa realidad, en ese hecho, ¿cómo planteas tú una solución al problemazo en que estamos metidos? Mira, el país está evolucionando, no la velocidad de vida, pero fijémonos lo que ha pasado en el escenario de los accesos, las posibilidades de acceso en el sistema democrático por las elecciones al control del Estado. Voy a poner 2 ejemplos para que entendamos y sepamos ver lo que está ocurriendo. Un señor médico con poco pelo en la cabeza sale y con un apodo que él mismo se puso. Salió a hacer campaña, siendo muy contestatario, teniendo el tema como eje, el tema haitiano migratorio, dentro de gran parte de su discurso político. Iba por una organización política que al final de cuentas lo deja en el aire porque termina pactando con una de las fuerzas mayoritarias, el típico clientelismo de los partidos pequeños, los partidos bisagras, y se va con un partido que tenía reciente reconocimiento, pero su figura principal no podía ser candidato. Y se va como candidato ahí, 2 meses antes de las elecciones. Avise. No, él se va de candidato a presidente. El presidente, sí. ¿Y que en qué lugar quedó? ¿En qué lugar quedó? En cuarto. En cuarto. No estamos hablando de Roque, es para allá. O sea, ya todos sabemos de lo que estamos hablando. No quiero particularizar porque no es de Roca que yo estoy hablando. Estoy hablando del fenómeno. El fenómeno, sí. Un muchacho, no lo estoy diciendo de manera despectiva, lo estoy diciendo por su juventud. De buenas a primeras convoca a una manifestación en un lugar donde él denuncia que el Estado Dominicano perdió el control del territorio. Friusa.
Y ahí va una enorme cantidad de gente y de comunicadores. Una cantidad de comunicadores incluso se juntaron en la oficina de un abogado amigo de ellos. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Yo nunca en mi vida, yo fui a una actividad convocada por una persona que no ha tenido la suerte de conversar con él. Me refiero, usualmente uno sigue o apoya cosas con las cuales uno siente afinidad. Y lógicamente no es a la persona que convoca a quien uno sigue, sino lo que está denunciando. Correcto. Porque uno quería verificarlo. Porque tampoco quiero que se interprete que uno apoya a fulano o a mengano. Ese no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que eso movilizó miles de personas ahí. Miles de personas. Colombia, no me dejes mentir. Que tú, lo que tú y yo vimos ahí. Así es. Y Cookie también. Me dejó sorprendido. Y ahí no había ni picapollo ni 500 pesos. Ciudadanos de a pie. Sí. Lo quisieron minimizar de que eran 200 gente. No fue así. Estuvimos ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un despertar en la conciencia que ha sido lento, pero continuo. El hecho de que los presidentes de las principales cabezas de las facciones político-partidarias se tengan que reunir para afrontar esto, también tiene que ver no solamente con que ninguno de ellos quiere que el país se le desarregle tanto como para encontrar, para que se decomponga ahora o se le decomponga el que viene. Tipo, nadie quiere prenderle candela a su casa, claro, porque entonces ¿quién va a vivir en ella? Claro. Pero también porque están viendo el cambio en la dirección de los vientos. ¿O te oyeron? Una persona absolutamente desconocida sin partido, quedó en cuarto. Un joven que era desconocido también convoca a miles de personas a irse a una comunidad lejana. ¿Qué significa eso? Que el asunto tiene a la sociedad muy preocupada. Lo que va a terminar aconteciendo es imposible preverlo, pero hay un cambio en la dirección de los vientos. El país está muy preocupado, el tema migratorio afecta a todo el mundo porque eso es un eje transversal que afecta a todas las políticas públicas. Aquí se está hablando de reforma fiscal. Y cuando te hablo de reforma fiscal y usted ve lo que se gasta o el impacto que tiene en la economía, el tema migratorio en cuanto al agotamiento de servicios públicos que son sostenidos por ese presupuesto, que a su vez es posible gracias a nuestra contribución pagar esa deuda eterna, que es externa y eterna por su dimensión. Significa que el país está viendo todos estos temas con muchísima importancia. No hay una sola página de ninguna materia de preocupación pública que de alguna manera no tenga varias líneas, sino párrafos o enteras concernidas con el tema Doctor, migratorio. lamentablemente tenemos que ir a una pausa porque estamos en Así vivo es. en este momento. Muchísimas gracias por su asistencia con nosotros. Siempre una cátedra, ¿no? Y gracias a la gente, tiene sus fans, el doctor Claudio Ortega. Qué hombre más inteligente este señor, muy bien dicho. Damaris dio gracias, hable, que usted habla bueno. Gracias a todos, gracias al doctor. Vamos a una pausa, regresamos en breve.